¿Sabes? A veces pensamos que la bendición de Dios es como que llega a nuestra vida por accidente, o sea, como que no hay que buscarla, sino que si Dios ya dijo que nos iba a bendecir, entonces Él está obligado a bendecirnos. Y pues Dios sí está obligado a cumplir su palabra, pero tú y yo tenemos que buscar, tú y yo tenemos que provocar la bendición de Dios. Pastor, ¿cómo así que provocar la bendición de Dios? Sí, nosotros tenemos que ponerle toda nuestra constancia, nuestra disciplina, tenemos que ponerle todo nuestro empeño, tenemos que ponerle todas nuestras ganas. Ok, aquellos que tienen su emprendimiento para que les vaya bien, ¿qué tienen que hacer? Para ver la bendición de Dios, ¿qué tienen que hacer? Trabajar. ¿Cuántas horas? 24. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que les vaya lo suficientemente bien como ustedes lo están esperando. Y escúchame, si tú comienzas a trabajar, pues Dios va a bendecir toda la obra de tus manos. Pero si no trabajas, ¿qué va a bendecir Dios? Va a bendecir a aquel que sí le esté poniendo empeño a su vida. Es que a veces pensamos, no, es que Dios ya dijo que me va a bendecir, entonces aquí me quedo quietico. Pues ahí te quedas quietico y ahí te vas a morir de hambre. Y no es culpa de Dios, escúchame bien, no es culpa de Dios. Dios no ha incumplido sus promesas porque Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Mira, el éxito es el resultado de alcanzar muchos logros. Cuando un chico se gradúa de grado 11, lo hizo después de haber pasado casi 14 años en el colegio, desde que entra. Desde preescolar entra y se gradúa de grado 11. Por eso, después de 14 años, se merece que al menos le compren un ponquecito. Y cuando entra a la universidad, pues entra a la universidad y después de 5 años, si pasa súper bien, después de 5 años, pues se gradúa y entonces también se merece bueno, ya ahí se merece 2 ponquecitos porque ya se graduó, ¿verdad? Claro que sí, se merece que le celebren. Pero nosotros estamos acostumbrados a celebrar el inicio y no el final. O sea, como que, empecé esto y todos bien te celebran y después, ¿qué pasó? No funcionó. El libro de Proverbios dice que es mejor el terminar algo que simplemente comenzarlo. Y estamos acostumbrados a que nos animen cuando empezamos, pero aquí entre nos hay que celebrarlo todo, tanto cuando empiezas, pero hay que celebrar también cuando alcanzas a llegar al final de tu bendición, cuando te lo propones, cuando lo que te has propuesto realmente lo has alcanzado. Hay gente que se casa y hace unas fiestas de matrimonio increíbles y de veras, o sea, se lo merecen, hagan las mejores fiestas de matrimonio, pero de ahí para adelante es donde empieza todo. Pero el matrimonio fue tan lindo y no sé a qué horas cambió. Pero si él no era así, si ella no era así, mira, ahí es donde empieza la carrera, ahí es donde comienza. Ahí es donde tienes que probar todo tu carácter, ahí es donde todo lo que tú eres se va a poner a prueba, porque tú te comprometiste en estar, tú te comprometiste en cumplir, tú te comprometiste en acompañar, te comprometiste con estar ahí siempre. O dicen, voy a estar contigo, pero si te da gripa, no. Y si pierdes todo, entonces te dejo, te abandono porque eres un vaciado. No, porque nadie se quiere comprometer y nadie quiere ligar su vida a alguien que no tenga un compromiso a largo plazo. Mira, Dios es muy serio con la bendición, tan serio. La Biblia dice que cuando bendijo a Abraham para que fueran benditas en él, o para que fuéramos benditas en él, todas las familias de la tierra, dijo, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré, te daré un gran nombre, serás de bendición. O sea, Dios nos bendijo con todo. Y luego, tú y yo lo sabemos, y es lo que nos tiene aquí, ¿verdad? Que el Señor Jesús cumplió su pacto con nosotros al entregar su vida por nosotros y morir por nosotros en la cruz. O sea, Dios se toma en serio la bendición. Dios arde en deseo por bendecirte. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si quieres la bendición, vas a tener que ponerle el mismo empeño que el Señor le puso para que llegue la bendición a tu vida. Pastor, o sea, tengo que morir. No necesariamente, pero sí tienes que darlo todo. No es por accidente, la bendición no es por accidente. Claro, hay éxito cuando hacemos las cosas y tenemos logros y los celebramos. De eso ya hablamos en diciembre, creo que hicimos una enseñanza que se llamaba Celebra. Bueno, ahí está en el canal de YouTube y puedes ver, debemos aprender a celebrarlo todo, a celebrar cada logro que tenemos, a estar contentos, a estar felices, a celebrar cuando hay que cerrar una puerta, pero cuando abrimos otra también celebramos y celebramos todo el tiempo. Pero escúchame bien, tienes que vivir de tal manera
que mientras vas viviendo, vas construyendo tu carácter, y mientras se va construyendo tu carácter, vas aprendiendo a ser feliz, porque de algo estoy convencido. O sea, fuimos diseñados para ser bendecidos por Dios. Nuestro diseño de parte de Dios es ser bendecidos. Ese es el diseño de Dios. Pero también el diseño de Dios es que tú puedas realizarte y puedas ser feliz. Porque se imagina uno alcanzando todo lo que puede alcanzar el ser humano. En palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, que tengamos comida, que tengamos vestido, que tengamos dinero, que tengamos todas las comodidades, ¿verdad? Y eso es lo que la gente considera éxito, eso es lo que la gente considera bendición. Alcanzas todo eso, pero eres infeliz porque no te gusta tu trabajo. ¿Cómo te sentirías? Pastor, pero es que uno con plata está contento. ¿Seguro? O sea que cuando no tienes dinero eres un completo infeliz. Perdón por decirlo así. Pero limitamos lo que somos a tener cosas materiales. La bendición de Dios es muchísimo más grande que todo eso. La bendición de Dios va mucho más allá. Y hay un propósito. Di conmigo propósito. Y en ese propósito tenemos que aprender a realizarnos en la vida. Creo que es demasiado cansado hacer cosas y no estar feliz. Y escúchame bien, ¿por qué creo firmemente, por qué creo completamente que Dios nos diseñó y fuimos diseñados para ser bendecidos? Bueno, porque la Biblia nos enseña a tener fe y la fe nos permite alcanzar victorias. La Biblia nos enseña a esperar y si somos pacientes, pues entonces también aprendemos a ser perseverantes. La Biblia nos enseña una y otra vez que no debemos darnos por vencidos. La Biblia nos llama, escúchame, la Biblia te llama a ti más que vencedor. Sí, la Biblia dice que tú eres un ganador. El mismo apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando corras, corre para ganar. Así que la Biblia me dice, debo ganar. ¿Por qué? Porque mi configuración original es vivir por convicciones, no por emociones, y debo correr siempre anhelando lo mejor para mi vida. No viendo a ver si alcanzo, no viendo a ver si llego, no. Así que todo eso lo ha puesto Dios para llevarnos a lo mejor. Mire, hay una frase, la escuché estos días que he estado viendo History Channel, y en eso mostraron a Henry Ford, y hay una frase de él, me llamó la atención, dice, si piensas que puedes, o si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y no vamos a discutir con eso, porque tú estás limitándote a lo que crees. Por eso la Biblia siempre te va a decir, cree por más. La Biblia siempre te va a decir, cree porque Dios tiene algo mejor para ti. Entonces tú puedes seguir alcanzando tu bendición. Listo. Josué 1:5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. O sea, vamos a partir de quién era Josué. De repente tú llegas hace poco tiempo a la iglesia y yo te hablo como si supieras quién es Josué, ¿verdad? Ok, mira, Josué era el general del ejército de la nación hebrea o de Israel. Él era el principal general, el principal comandante de los ejércitos de la nación de Israel. Ellos acababan de salir de ser esclavos en Egipto. Durante 440 años fueron esclavos en Egipto. Así que Josué, escucha bien, él nació como un esclavo. No tenía una mentalidad de una persona libre. Adicional a eso, la Biblia dice que Josué era siervo de Moisés. ¿Qué era el siervo de Moisés? Bueno, era el que le llevaba el maletín, era el que estaba con él para todos lados, era el que dormía a la entrada o tenía su tienda al lado de la tienda de Moisés, y cualquier cosa que él necesitara, Josué estaba dispuesto a solucionársela. Pastor, pero era un general, sí, pero su corazón era un corazón de servicio. Ahora, por el Señor Jesús, te recuerdo esto, por el Señor Jesús sabemos que servir no es de siervos, servir es de señores. Porque el Señor vino a servir. ¿A qué vino el Señor? Él vino a servir y a dar su vida por muchos. Y es el Señor, el Rey de los cielos. Así que servir es de señores. Y Josué era un hombre dispuesto a servir. Era un general, estaba allí siempre. Josué le preguntaba a Moisés, Moisés decía, quiero agua. Y él iba y traía el agua de Moisés. Así que era alguien que estaba allí. Era alguien que había estado esperando su turno y todo el tiempo había estado debajo o al lado más bien de Moisés. Fuera de ser general no había mostrado sus rasgos aún de liderazgo.
Más sin embargo, conforme pasaron los años, él se convirtió en un líder político. Conforme pasaron los años, él se convirtió en el líder militar y por mandato de Dios terminó convirtiéndose en el líder que hizo que la nación de Israel entrara a lo que de repente has escuchado, entrara a la tierra prometida. O sea, que entraran a ese lugar donde Dios los había mandado. ¿No fue Moisés? No, Moisés nunca entró a la tierra prometida. Moisés sacó a la nación de su estado de esclavitud a libertad, pero de libertad a plenitud, que es la bendición completa. Esa tarea la hizo Josué. Josué también, por caminar al lado de Moisés, aprendió a escuchar la voz de Dios. Porque dice la Biblia que Moisés subía a la montaña y que Josué era el único que se hacía cerca a la montaña. Así que al estar tan cerca, él podía diferenciar la voz de Dios. Por eso Dios lo escogió a él. Porque siempre fue un hombre fiel. Nació como esclavo. Y aunque era bueno en batalla, ni siquiera estaba en un lugar de general del ejército, pero no estaba dentro de los líderes de las tribus, ni era un jefe de familia, no, nada de esto. No era uno de los hijos directos de José, como para que dijeran, este hombre tiene un gran nombre. No, él estaba allí. Entonces, de repente, cuando uno mira la vida de Josué, que a pesar de que hay un libro entero en la Biblia que habla acerca de él, y es uno de los libros más importantes, pues quizá ese libro, por ser el primer libro de los libros históricos, quizá Josué tenía un concepto equivocado de sí mismo. Para poder alcanzar la bendición, necesitamos cambiar nuestra percepción. Tu percepción de quién eres tú. Porque tú y yo hoy nos vemos y nos vemos bajo una óptica, nos vemos bajo la óptica del dolor. Tú hoy en día nos vemos bajo la óptica, desafortunadamente, de todo lo mal que dicen las noticias. Nos vemos bajo la óptica donde todos nos dicen que vivimos en el peor país del mundo. Pero el peor país del mundo, baje a Melgar a ver cómo está eso desocupado, no hay nadie, todos los hoteles están quebrados. El peor país del mundo y no consigues tiquetes para viajar a la costa porque todos los aviones no tienen ni gasolina para echarles, por eso es que no hay aviones para la costa. Pero esa es la mentira que quieren meternos. Entonces, escuchamos eso tantas veces, pero tantas veces, y que no funciona nada, y que nada sirve, que vivimos dentro de esa perspectiva. Y entonces de repente vienes el jueves a la iglesia y llega el pastor y te dice, el 2022 va a ser un año donde la gracia y el favor de Dios va a estar contigo, y tú dices, sí. No porque no creas, sino porque tu perspectiva, tu punto de vista, tu percepción es, no, todo está mal. Y Josué tenía esa percepción. Sí era un general del ejército, pero te recuerdo que en las batallas subían a la montaña y Moisés levantaba sus manos, y dice la Biblia que el pueblo prevalecía en la batalla, y que cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces el pueblo volvía a retroceder. Entonces él de repente pensaba, ok, Moisés levanta las manos, nos están ganando, necesito siempre a Moisés. O sea, dependía de la opinión de otros, y su percepción era, yo no soy nadie sin Moisés. Y sabes, nosotros tenemos ese mismo síndrome de que no podemos alcanzarlo, de que no podemos lograrlo. A veces venimos a la iglesia solamente con la idea como de que el Señor nos sobe el lomito y nos diga, todo va a estar bien. No, escúchame, Dios te va a decir, yo sé lo que puse en ti. Si tú vienes a la iglesia es para escuchar lo que Dios tiene que decirte, y Dios sabe lo que ha puesto en ti. Dios sabe que dentro tuyo hay un campeón. Dios sabe que dentro tuyo hay una persona que va a alcanzar bendición. Y escúchame, en esta iglesia es un lugar donde podemos llegar arruinados, tristes y malitos, pero ¿sabes qué? Salimos de aquí como Él quiere que salgamos, más que vencedores y triunfadores, porque su palabra es la que se activa en nuestra vida. Es un estado de percepción, o sea, lo voy entendiendo, está conmigo siempre. Claro que sí, pastor, porque Dios está ahí para juzgar a vivos y muertos. Él no murió en la cruz para juzgarte, Él murió en la cruz para perdonarte, y te llenó del Espíritu Santo para capacitarte y para permitir que alcances lo mejor en tu vida. No es por accidente que la bendición llega a tu vida, no es por accidente. Lo que pasa es que cuando tú tienes el concepto correcto de ti mismo, comienzas a caminar en dirección a ese concepto. Comienzas a caminar en dirección de quién eres tú. Si tú dices, este año va a ser mi año de bendición, pues tú miras el año y dices, ok, ¿cómo quiero terminar el año? Te recomiendo esto, no mires cómo estás hoy, mira cómo quieres terminar el año. Y de acuerdo a esa dirección vas a tener que trazar un mapa, porque es la manera como se hacen metas. Ves el final y de ahí para allá trazas un mapa de cómo vas a llegar a esa meta.
Josué tenía un concepto equivocado de sí mismo y por eso Dios tuvo que insistirle tanto en cómo debería ser él. De paso, va por esto. Tenemos el concepto de que debemos cumplir las expectativas de las demás personas. No, escúchame, tú no tienes que cumplir las expectativas de las demás personas. Tú tienes que cumplir la expectativa que Dios tiene acerca de ti. Esa es la expectativa que tú tienes que cumplir. La que Dios tiene acerca de ti. Las demás personas van a ir viendo cómo tú te vas transformando a la imagen de Dios en la medida que tú lo vas alcanzando a Él. En la medida que tú vas caminando en dirección a Él. Diga conmigo, responsabilidad. Versículo 6 de Josué 1 dice, sé fuerte y valiente. Pregunto yo, Josué, que era general del ejército, ¿era fuerte? ¿Era valiente? ¿Por qué Dios tenía que decírselo de nuevo? Porque se nos olvida, y cuando se nos olvida que es nuestra responsabilidad ser fuertes y valientes. Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Quién había hecho la promesa de bendición? Pero ¿quién la tenía que entregar? Josué. ¿Quién ha dicho que tú y tu casa serán salvos? ¿Quién tiene que dar buen testimonio en tu casa? Así que la bendición de Dios ya está asegurada porque Dios la ha puesto. Pero es nuestra responsabilidad alcanzar la bendición y llevarla al lugar donde nosotros vamos a estar. ¿Te gustaría que Dios pasara por encima tuyo, que tú dices, pues yo no sé por qué me estoy portando bien, yo quiero portarme bien mal, yo quisiera irme a este puente de juerga, pero todo el puente, y no, hay algo que no me deja, y no me puedo ni parar de la silla, y voy a tomar y en lugar de tomar, se me riega, y yo quiero emborracharme, y Dios, ¿por qué haces esto? Qué frustrante es. Sería frustrante de verdad en la vida que Dios te obligara a algo, pero Dios no te obliga, Dios te dice, yo quiero bendecirte, ¿y qué tienes que hacer? Ok, sigue mi camino. Y entonces tú dices, yo quiero emborracharme, pero Dios dijo que este 2022 su gracia y su favor iban a estar conmigo. Y yo, como no quiero perderme la gracia y el favor de Dios, ¿sabe qué? Cuando a mí me dicen, venga a echarnos una perdidita, usted dice, no. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la bendición de Dios completa en mi vida y no la quiero perder. Pero yo decido, es mi responsabilidad. Escúchame, es que era tan grande la responsabilidad de Josué que si él no se levantaba, toda una nación, 2 millones de personas no heredaban. Y es tanta tu responsabilidad porque de repente tú eres el primero que cree en tu familia, o tú eres el más metido de toda tu familia, eres el que más involucrado con Dios estás, el más metido con Dios estás. Pues entiende, si tú no te levantas, toda tu familia se puede quedar sin bendición. Dios va a bendecir toda tu casa a causa de tu interés por Dios. Juan 14, 12 y 13 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Está hablando el Señor Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! A Josué le dijo, voy a ir contigo. Nadie se va a poder enfrentar a ti. Pero Dios a través de Jesús nos dice, si tú crees en Jesús, las obras que hizo Jesús, las harás también y aún mayores. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo puedo hacer cosas más grandiosas que las que hizo Jesús? No, yo solamente te estoy leyendo lo que Jesús declaró, que si tú crees en Él, vas a poder hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. Atrévete a creer. Lo digo una y otra vez y lo hemos dicho repetidamente y continuamente durante los últimos 22 meses. Nosotros creemos completamente en el sacerdocio universal de los creyentes que establecido por el Señor Jesús en Marcos capítulo 16. Y a los que creen, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, resucitarán muertos. ¿Y cuál es la idea de todo? La idea de todo es que al final el Padre sea glorificado. Dice, y todo lo que pidan al Padre, el Padre se los va a dar. Es lo mismo que Josué, nadie podrá enfrentarse a ti. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Todas bendiciones. Y dice, Dios nos escogió en Él
antes de la creación del mundo. O sea, ya en tu ADN viene incluido algo, un cromosoma que dice que eres bendecido. Ya viene incluido en ti, en tu diseño original, fuiste creado para ser bendecido. No importa el tiempo que estemos viviendo, no importan las dificultades que estamos pasando, escúchame bien, bendición va a venir sobre ti. Porque Dios siempre va a bendecir al que tiene el ánimo correcto. Todo el ejército de Israel estaba todo y al frente tenían todos a Goliat. Y cuando llegó el más pequeño de una casa, de una familia que tenía sus hermanos mayores que sí estaban involucrados en el ejército, el más pequeñito que llegó con la actitud de yo a este gigante me lo llevo, solamente tenía que tener la actitud. No era apto porque todo el mundo dijo David no es apto para eso. Al menos Josué era apto, pero David no era apto para enfrentarse al gigante. Su hermano lo vio, lo menospreció. El rey lo vio y le dijo: él es un hombre de guerra, tú eres un monito bonito, no vas a poder. Pero Dios, ¿a quién bendijo? Al que tuvo la actitud correcta, al que dijo yo puedo, al que dijo yo creo. Y conmigo, mi Dios no me va a dar una victoria a medias. Por eso voy a involucrar toda mi vida confiando en Él. Involucra toda tu vida confiando en el Señor. Confía completamente en Él. Y número 3, un asunto de percepción, es un asunto de responsabilidad, pero solo no es. Si algo hemos tenido que aprender en este tiempo, es sencillo. Las batallas no se ganan solos, porque no se pelean solos. Necesitamos personas alrededor de nosotros. Necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a creer y a crecer. Salmo 60:12. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. O sea, no dice con la ayuda de Dios harás. Ojo al lenguaje. Hay algunas promesas que son personales, pero a la hora de alcanzar nos necesitamos. Va en plural. Dios bendijo a Josué, sí, pero él peleaba solo. La bendición sobre la vida de él inspiraba a otros para salir a la batalla. En Dios haremos grandes cosas. Y sigue diciendo, Él aplastará a nuestros enemigos. O sea, yo pongo mi percepción, cambio mi actitud y digo, ok, en Dios vamos a hacer grandes cosas. Y yo salgo y Él aplasta a mis enemigos. Pastor, pues entonces que Dios los aplaste y yo no hago nada. Dios va a respaldar toda actitud que tú tomes. Solo no es. Aislándote no es. Huyendo de la iglesia no es. Porque no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que si caminamos juntos, que donde hay 2 o 3, el Señor está ahí. O sea, necesito a alguien más para poder alcanzar grandes cosas. La Biblia dice que cuando tengo y genero la confianza suficiente para contarle a otros mis pecados, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, necesitamos de alguien más. Pastor, pero yo le conté todo a Dios. Sí, está bien, cuéntaselo todo a Dios, no hay problema, pero únete a otros. Ahorita comenzando esta temporada de grupos y inscríbete en algún grupo, métete en algún grupo. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de otros para poder seguir adelante. Necesitas a otros, porque hacer grandes cosas no es para uno solo. Tenemos que aprender a caminar unos con otros. Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras, un soñador pelado. Todo esfuerzo, todo. ¿Le gusta? ¿Se han dado cuenta que hoy hemos utilizado absolutos completos en los versículos? Todo, nunca, nadie, siempre. Eso solo lo puede cumplir Dios, y solo Dios puede asegurar que eso es verdad. Piensa bien de ti mismo. Dios no puede usar a alguien como lo quiere usar cuando piensa mal de sí mismo. No me lo merezco, es que yo soy un perdedor, es que yo no sirvo para esto, es que Dios me desechó, es que Dios no, es que mi pecado, es que lo que sea. Por eso te dije que el pecado siempre va a querer aislarte, y la culpa siempre te va a decir que estás en lo correcto, que tienes la razón. Si ves, deberías alejarte. Si ves que Dios sí puede bendecirte a ti solo, si ves que estando solo Dios sí puede usarte, mentira. Nos necesitamos. Ni siquiera el Señor Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, caminó solo.
Caminó con 12 y esos 12 tenían también su equipo y caminaban como 84 personas, siempre con él. Percepción, responsabilidad y en equipo. Amén. Quiero invitarte para que podamos estar en pie, por favor. Y una vez te pongas en pie, dale un fuerte aplauso al Señor.